estar donde tú estás, viviendo diario en tu presencia. Que esta fruta la utilizaba el sumo sacerdote en el borde de su túnica. En el borde de su túnica él tenía una campana y una granada, una campana y una granada, una campana y una granada. Eran ornamentales. Y fíjese de que la granada dice que es un árbol que da fruto y crece derecho. Esta es otra característica que debemos de tener en nuestro corazón. Ya llevamos varias acá: estar cubiertos con la sangre de Cristo, aprender a dar fruto, pero también a caminar en rectitud delante de Dios. Porque nosotros podemos decir: oh sí, yo soy cristiano de antaño, de hace muchos años atrás, pero ¿será que estamos caminando en rectitud? ¿No será que hay algo en nuestro corazón que tal vez tenemos y que necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie? ¿O acaso no necesitaremos la sangre del Cordero de Dios para ser diferentes? Yo pensaría que sí, iglesia, todos necesitamos la sangre de Cristo. Ahora, también significa levantarse. Mire, sin la sangre de Cristo no nos podemos levantar. Aquel que necesita la sangre del Cordero de Dios, y hoy vamos a participar de la cena del Señor, aquel que necesita levantarse, tal vez cayó, se apartó o se entristeció, quizás está deprimido, tiene que levantarse en el nombre de Jesús, como a través de la sangre de Cristo. Entonces, esta es una de las primeras características que nosotros deberíamos de tener en nuestro corazón. Fíjese de que en Éxodo 28:34 y en Éxodo 39:26, aquí nos habla específicamente de las piedras. Y dice específicamente cómo el sumo sacerdote entraba, dice. Entraba hasta el lugar santo a hacer lo que tenía que hacer. Pasaba por el atrio, ¿verdad? En el altar de bronce, en el lavacro, entraba por el lugar santo y hacía todo lo que tenía que hacer hasta llegar al lugar santísimo. Entonces, el sumo sacerdote, esto es figura de que nosotros tenemos que aprender a caminar en santidad. Pero como aquí estamos hablando del servicio, ¿verdad? Nos habla del servicio. Entonces, no solamente caminar en santidad, sino servirle a Dios en santidad. Nosotros no podemos servirle al Señor sucios. O bueno, perdóneme, ¿usted cree que alguien puede servirle al Señor sucio? ¿Qué cree? Sí, no, ¿verdad? El que se atreve a servirle a Dios sucio, y si no se arrepiente luego, más adelante va a encontrar la presencia de Dios. Porque así dice la escritura del sumo sacerdote respecto a la granada y a la campanilla. Dice que dice, y el sacerdote se moverá, dice, y se oirá el tintineo de las campanas, dice, para que no muera. Y debe entrar al lugar santo para que no muera. O sea de que, iglesia, quiere decir que tampoco se tiene que detener en su servicio. Porque si el sacerdote se detiene, la figura es esa, si el sacerdote se detenía en su servicio, podían pensar los que estaban afuera que estaba muerto, ¿verdad? ¿Y cómo hacían para irlo a sacar? Si no podía entrar cualquiera, ¿verdad? Claro, algunos dicen que el sacerdote, imagínense, el sacerdote entraba con un lazo aquí, ¿verdad? Eso es lo que dicen algunos estudiosos, ¿verdad? Y entraba al lugar santo y después hasta el lugar santísimo. Y si iba en pecado, moría. Y como no podían entrar, entonces lo jalaban el lazo. Y si se oía el tintineo, o si él jalaba, era que estaba vivo. Y si lo jalaban ya nada, lo sacaban arrastrado, muerto, porque había entrado sucio a la presencia de Dios. ¡Qué tremenda figura! Usted sabe que cristianos de este tiempo no les importa estar sucios para servirle al Señor. Lo que quieren es servir.
Qué tristeza que no importa cómo está el servidor, sucio, haraposo, espiritualmente, por favor, no estoy refiriéndome literalmente, sino espiritualmente, todo sucio, andrajoso, ¿verdad? Despeinado. ¿Qué más? Tantas cosas, sucio. Y así le sirve al Señor. Está acumulando sobre él ascuas de fuego para el día de mañana. Va a agotar el tiempo de la paciencia de Dios sobre él. No la paciencia de Dios, porque Dios no tiene límites, ni se agota ni se extingue. Pero sí se agota el tiempo para aquel que abusa de la misericordia y la gracia de Dios. Ok, entonces dígale a su hermano, hermano, limpiémonos para servir en santidad delante de Dios. Mire, Cantares capítulo 4 y verso 3 y Cantares capítulo 6 y verso 7 también nos habla acerca del rubí. Y dice la escritura, tus mejillas, dice, tus mejillas son como granadas detrás del velo, dice. Pero entonces, porque estamos hablando de las granadas, ¿verdad? Pero fíjese que en el inglés, es que me asombró porque dice, utiliza una palabra en hebreo que es temples. Claro, yo sé que en inglés, ¿cómo se llaman estos? Temples, ¿verdad? Pero también esa misma palabra, yo la busqué y la traduje y dije, ¿será que también significará esto? Significa templo. Templo. Entonces, algunos diccionarios a la 100 le dicen el templo de la cabeza. Y yo dije, wow, el templo de la cabeza. Y claro, en la versión King James así dice, tus mejillas son como granadas, dice, en el templo detrás del velo, dice. Entonces dije yo, ay Señor, aquí hay otra figura preciosa de cómo debemos de ser nosotros. Que nosotros debemos de aprender a reconocer cobertura, a reconocer las coberturas. Mismo que imagínense que alguien hubiera entrado en aquel tiempo al lugar santo, esta cortina que quitámosla, y se metía. ¿Qué cree usted que le pasaba? Bienvenido a esta iglesia. ¿Qué le hubiera pasado? Ahí hubiera fulminado. Ay, iglesia, qué impresionante entonces. Dice que detrás del velo, el velo es figura de la cobertura y la mejilla es figura del templo. Ay, mira, aquí tengo mucho para sacar, pero el tiempo es implacable, ¿verdad? Entonces, pero que le queda esto. Entonces, fíjese que las sienes o the temples dice que cubren 4 partes de la cabeza del ser humano: los oídos, obviamente las sienes, los ojos y los pómulos. 4 cosas. Entonces, de todo el cerebro o de todo el cráneo, estas 2 partes de acá son las más delgadas, las que tienen menos grosor. Por eso es de que si a alguien le pegan acá, le pueden causar un derrame cerebral, le pueden causar que caiga en estado de coma y muera, porque son las partes más sensibles de la cabeza, más vulnerables de la cabeza. Ok, ¿qué significa esto? Que tenemos que cuidarlo. Debemos de cuidar nuestra vida de templo, iglesia. Dígale a su hermano, cuida tu vida de templo. Fíjese que el Señor Jesucristo cuidaba la vida de templo, ¿verdad? Vemos en Lucas capítulo 4, como en Isaías 61 la profecía, y en Lucas capítulo 4 se cumple, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, dice el Señor Jesús, como acostumbraba ir a la sinagoga, llegó al templo y leyó la palabra. A él estaba acostumbrado a ir al templo. Acostumbrémonos a venir a la casa de Dios, iglesia. Tengamos vida de templo también. Ok, bueno, vamos un poquito más adelante. Ahora, Ezequiel 28:13.
Fíjese de que aquí salta un personaje en Ezequiel 28:13 y le dice que es el rey de Tiro. ¿Y por qué puse este verso? Porque dice la escritura que su ropaje, que su coraza, que su vestidura estaba hecha de rubíes. Pero obviamente el rey de Tiro es figura de Luzbel, de Satanás, del adversario, que el Señor lo reprenda en esta hora. Entonces note que por eso es de que a veces el enemigo se quiere infiltrar y causar daño. Y a mí me impresiona porque bastantes de la vestidura del rey de Tiro, y fíjese que usted puede irlo a investigar después, Tiro significa piedra. Entonces es como que estaba diciendo una piedra que estaba cubierta de piedras, porque estas eran piedras preciosas, del rubí. Ahora, ¿qué significa esto? Que pueda ser que nuestro corazón sea atacado por el enemigo. Si nos descuidamos, si descuidamos la vida de templo, si descuidamos el vivir en santidad, si descuidamos el reconocer coberturas, etcétera, etcétera, todo lo que hablamos. El enemigo puede llegar y atacarnos. Y el enemigo no va a llegar, el enemigo va a llegar sutilmente, ni va a aparecer el enemigo. Por eso es de que debemos de aprender, iglesia, a discernir por el Espíritu Santo. Ok, vamos me deja darle una piedra más, ¿verdad? Me deja que le tire una piedra más, así. Vamos a ver otra piedra, el topacio. Esta palabra topacio aparece 4 veces en la Biblia, 4 veces. Se dice topacio, en inglés se dice topas. Pero fíjese de que según el diccionario Strong, esta piedra se utilizaba para demostrar la belleza, el esplendor. Literalmente significa belleza. Y la belleza es figura de la santidad. Literalmente está diciendo, vístete de santidad. Nada más delante de Dios nos va a embellecer que caminar consagrados delante del Señor, iglesia. Usted, mire, las mujeres por más que se pinten y se maquillen para presentarse al Señor, ahora a su marido, a su esposo, sí, si a él le gusta que usted esté pintadita y arregladita, así, hágalo. Pero para el Señor la mejor manera de embellecernos todos nosotros es viviendo en santidad. Dígale a su hermano, vive en santidad, conságrate a Dios, dígale. Porque puede ser que alguien diga, pastor, disculpe, pero la santidad es imposible alcanzarla aquí en la tierra porque nosotros, we are just human beings. Y no estoy diciendo que somos humanos frijoles, sino que estoy diciendo que simplemente somos seres humanos. Y un ser humano está hecho para pecar. Uy, pastor, ¿cómo así? A nosotros los seres, mire, o hay alguien perfecto aquí entre nosotros. Perfectamente mentiroso. No hay ninguno perfecto. Yo se lo he dicho muchas veces, el único perfecto, los únicos pies santos que caminaron sobre esta tierra son los de nuestro Señor Jesucristo. Caminó en perfección, en santidad, consagrado. Aleluya. Pero Él dijo que usted y yo podíamos hacer cosas mayores que Él. Sí me está entendiendo. Él dijo, les voy a dar autoridad, les voy a dar poder para que ustedes hagan las mismas cosas que yo hice y aún mayores que yo. Pero para eso necesitamos tener amistad, compromiso con Dios. Porque el Señor no va a dar ese poder y esa autoridad si no nos comprometemos con Él. Ahora, entonces, el paso anterior, ¿cuál cree usted que es el paso anterior a la santidad? ¿Cuál? La consagración. Pero, ¿y el paso anterior a la consagración? La obediencia. Porque sin obediencia no nos consagramos. Porque el Señor nos está diciendo, conságrate, hijo. ¿Y qué es consagrarse? Consagrarme es que me echan algo así y me guardan así en un lugar. No.
Eso no es consagrarse. ¿Qué es que dijiste? Dedicarse a. Ay, mira, la consagración tiene dos cosas: dedicarse a y apartarse de. Ese es lo primero. La verdadera consagración, o el principio de la consagración, es apartarse para dedicarse. Apartarse del pecado para dedicarse a Dios. Hay muchos que se apartan de Dios para dedicarse al pecado. Están consagrados también, pero del lado contrario. Entonces no basta que el cristiano diga, ah, sí, yo estoy consagrado. ¿Pero consagrado a qué? ¿Consagrado a quién? Oh, sí, mire, aquí lo tengo, mire, estoy consagrado aquí a Él, mire. No basta con solo decir que soy un consagrado. No basta con decir que soy un escogido, si la Biblia dice que los escogidos todavía se pierden, son engañados. Entonces, ¿qué se necesita? Apartarse del pecado, consagrarse para Dios. Mire, cada uno de nosotros, porque yo le puedo decir a usted, conságrese, apártese del pecado y viva para Dios. Pero yo no sé qué es lo que a usted lo atrae al pecado. ¿Quién cree que sabe? Pues usted mismo, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe lo que nos atrae así al pecado. Entonces, cuando ves que el pecado te está trayendo, tienes dos caminos, ¿verdad? Apartarte del pecado y consagrarte a Dios. O dejarte llevar por el pecado. Después esto se vuelve una rutina constante, dejarse llevar por el pecado. Dejarse llevar, porque no es lo mismo que el pecado te alcance a que tú busques el pecado. Por eso es que la carta a los Hebreos en el capítulo 10 dice, el que peca deliberadamente. Pero yo le pregunto aquí, ¿pecará alguno sin querer pecar? ¿Qué cree usted? A ver, dígame. ¿Habrá alguien aquí que diga, ay, ¿dónde estoy? ¿Qué hice? ¿Cómo? ¿Pero por qué tengo este cigarro en la mano? ¿Habrá alguien que pueda decir así? No, hombre, cada quien peca porque quiere pecar. Pero no es lo mismo pecar deliberadamente, la expresión. Porque entonces ahí dirá, pastor, entonces no hay ninguno en el mundo, no se puede, solo el Señor Jesús nada más. Y ciertamente el Señor Jesús es santo. Pero la traducción en griego significa, no solo es deliberadamente, sino constante y continuamente. Cuando hay alguien que constantemente, continuamente está pecando y pecando y pecando, en una de esas se va a quedar y ya no va a poder salir de ahí. Porque la gracia de Dios es infinita, pero nosotros somos temporales. Entonces por eso debemos de tener cuidado. Si el pecado, porque dice que el pecado nos acecha constantemente, debemos de tener cuidado, de reprenderlo, rechazarlo. ¿Qué más? Pelear contra él, huir del pecado. Porque si no, se va a estar cayendo constantemente. Padre, perdóname otra vez robé, perdóname. A la semana, Señor, otra vez, perdóname, volví a robar. Señor, perdóname porque hoy en la mañana robé. Señor, volví a robar en la noche. Señor, perdóname porque mañana durante 3 veces voy a robar. Porque hay quienes que hasta se quieren arrepentir por lo que van a hacer. Entonces debemos de apartarnos del pecado. La santidad, iglesia, vivir en santidad. Mire, avancemos un poquito más. Bueno, aquí volvemos a repetir lo mismo porque el sacerdote llevaba las piedras en él, entraba al lugar santo. Otra vez, no podemos estar ahí si no caminamos en santidad. Amén. Y en Ezequiel igual 28:13. Entonces quiere decir que también, mire, el corazón puede ser contaminado. Puede ser contaminado su corazón. Por eso es de que debemos de tener cuidado. Mire, mantengamos nuestra belleza espiritual, que es figura de la santidad al Señor. Amén.
Y amén. Mire, voy a darle uno más, que es el rubí. Creo que estos son más conocidos, ¿verdad? El rubí. ¿A cuántos? Es que yo quiero que las mujeres, ¿verdad? Quiero que me regalen un mi anillo de rubíes. O ¿una qué? Una mi cadena de puros rubíes. O unos mis aretes con unos rubíes así de este tamaño, así, ¿verdad? La Biblia de las Américas dice esmeralda, pero en la versión King James dice carbuncle. ¿Cómo cambian, verdad? La Strong, el significado de rubí es centellante, relámpago, iluminarse. Esto me llama a mí la atención, porque el enemigo, oiga bien, el enemigo se representa con un rayo cayendo, ¿verdad? Y recuerde que estamos viendo características del corazón. Aquí dice centellante, relámpago, iluminarse. Por el lado contrario, nosotros cerca de la presencia de Dios vamos a ser diferentes. Pastor, ¿cómo así? Póngame un ejemplo. Moisés, ¿verdad? Usted sabe que cuando Moisés subió al monte y habló cara a cara con Dios, dice que cuando bajó parecía bombilla de 300 watts, ¿verdad? Su rostro estaba brillante. Y cuando el pueblo lo vio, tenían miedo de él. ¿Cómo habrá sido eso, iglesia? Por más que nosotros hagamos fuerza, así no brillamos. Y dice que Moisés baja de la presencia de Dios y brillando su rostro. Dice que tanto fue así. ¿Se recuerda qué tuvo que hacer? ¿Cómo? Cubrirse, ¿verdad? Se puso un velo. Bueno, unas versiones dice que se puso un velo para que no lo vieran, y otras dice que se enrolló toda la cara y solo se le miraban los ojos, porque su rostro era tan brillante. Iglesia, entonces, ¿qué significa eso? Busquemos la amistad de Dios. Usted quiere, porque mire, otro de los significados de brillante, ¿qué es? Una persona inteligente, ¿verdad? Es que esta persona es brillante, pero no porque saca luz, sino porque es inteligente en lo que hace. Entonces quiere decir de que cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, todas esas características nos van a venir. ¿Saben qué otra cosa significa? Que cuando lo vean a usted, que se mete con el Señor, lo van a ver diferente. Ya no lo van a ver igual. Pero no solo porque usted se cambia, se viste de otra manera, no. Sino porque se le nota por el Espíritu que es diferente. Yo anhelo eso, iglesia. Que lleguemos hasta ese nivel de que, aunque nadie nos conozca, y que de repente usted habla con alguien y nos diga, fíjese que yo lo veo usted diferente. ¿Por qué? ¿Usted es cristiano? Sí. Ya decía yo con razón, que llegamos a ese nivel, iglesia. Y no que nos digan, ¿usted es cristiano? No, pues yo ni parece. ¿Nunca ha oído esos comentarios? No, vos sos cristiano. No te creo. Si la forma en que te... Y el otro, no, sí, de verdad, a veces soy cristiano, ¿verdad? Hay que reconciliarse con el Señor. Mire, dígale a su hermano, tengamos actitudes cristianas. Igual aquí vemos el servicio en el santo lugar. Vemos lo de Ezequiel 28:13, que es igual la vestidura. Entonces ya vemos que 3 piedras era la vestidura de Luzbel, o del rey de Tiro, es de esa piedra que estaba cubierta de otras piedras. Creo que tengo una característica. No, ahí está. Ay. Me voy a quedar aquí porque es que no quiero darle. Quiero ver. Ay, ¿qué me están haciendo? ¿Qué me hicieron? La turquesa es esta. No, es que no se las quiero dar así a la carrera, porque todavía me falta este otro y me falta este. No, mejor ahí lo vamos a dejar. Le di 3 piedras que son características de nuestro corazón. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, iglesia?
vamos a participar de la mesa del Señor. Y si aprendimos realmente con lo que estuvimos conversando, entonces es necesario que busquemos la sangre de Cristo, la sangre del Señor Jesús. Yo quisiera que ahí, en su lugar, hagamos una oración al Señor y levante sus manitas al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque eres bueno y permite siempre, Señor, que podamos llegar hasta tu presencia a tiempo y aún fuera de tiempo.